Cuando se pide a la gente que elija dónde considerarían mudarse, Canadá es casi siempre al principio de la lista. Con fama de estable y seguro y próspero y con una alta calidad de servicios, economía fuerte y un buen gobierno en funcionamiento. Parece uno de los pocos países donde se puede ganar una buena cantidad de dinero y mantener una buena calidad de vida. Salvo que según muchos canadienses, eso no es cierto. Y en realidad no podría estar más lejos de la realidad. Según Dow Polls, un 2/3 de los canadienses creen que todo en el país está roto y se sienten profundamente pesimistas sobre la situación económica y su calidad de vida. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué los canadienses se sienten tan abrumadoramente infelices con el estado de su país y cómo malo es todo en realidad? Este es el oscuro lado de Canadá. ¿Por qué los canadienses están enfadados y tristes? Profundicemos un poco más en cómo personas en Canadá se sienten realmente, porque mientras que el estereotipo general de los canadienses es feliz y alegre, el estado de ánimo en el país en este momento podría no ser más diferente. Encuestas muestran que más de la mitad de los canadienses están enfadados sobre la forma en que su país está gestionado, y 2/3 piensan que Canadá es profundamente roto y están preocupados por la economía y de poder incluso cubrir sus necesidades cotidianas. Y otros datos confirman esta mezcla de depresión, ira y el pesimismo. La mayoría de los canadienses están descontentos con su propio país y sienten que sus vidas solían ser mucho mejor y que los servicios en Canadá han empeorado considerablemente. Y sea cual sea el sondeo o encuesta que elijas, la imagen es básicamente la misma. Y no es bonito. Los canadienses se sienten más preocupados y negativos sobre su economía y su calidad de vida personal que en casi cualquier otro país desarrollado. País y el sentimiento general de cómo que la gente se siente por Canadá es peor que en cualquier momento de la historia reciente. Y mientras Canadá sigue teniendo altas tasas de inmigración, ni siquiera los inmigrantes realmente pueden comprar el sueño canadiense, ya que los estudios demuestran que un número de inmigrantes optan por abandonar voluntariamente Canadá, debido a la insatisfacción con la calidad de vida y oportunidades económicas. Pero, ¿por qué esto está sucediendo en Canadá? ¿Qué podría estar que la gente se sienta así de bien, aunque el país tiene fama de ser casi perfecto en una mirada más cercana? La imagen empieza a deshacerse rápidamente. Así que esto es lo que pasa para que puedas entender. La peor crisis inmobiliaria del mundo. Ya habrán oído que gran parte del mundo atraviesa una crisis inmobiliaria, pero donde quiera que estés probablemente todavía no tan mal como en Canadá, que hoy es uno de los mercados de vivienda menos asequible en el mundo en los últimos 10 años. Ya que el valor de la vivienda media canadiense ha subido más del doble, con los precios de los alquileres creciendo a un ritmo similar, lo que extremadamente resulta difícil permitirse un alquiler de propiedad y casi imposible de comprar una casa en Toronto. El residente medio gasta el 120% de sus ingresos en alquiler, y si quiere comprar una propiedad en Vancouver tiene que ser haciendo al menos $250,000 para poder optar a una hipoteca. En otras palabras, comprar una propiedad en Canadá es ahora una posibilidad solo para personas con ingresos excepcionalmente elevados, e incluso ellos luchan por permitirse el pago hipotecario, increíblemente elevado, que es la razón por la que Canadá tiene las deudas de todos los países del G7, y por qué su situación ha sido descrita como la mayor burbuja inmobiliaria de todos los tiempos. Pero, ¿por qué la vivienda se ha vuelto tan bien inasequible? Existe una fuerte demanda de vivienda, ya que Canadá la población rápidamente ha ido en crecimiento, debido al hecho de que acepte 500,000 de inmigrantes al año, por lo que simplemente necesita más viviendas, pero la población no tendría por qué ser un problema. El verdadero problema es que Canadá ha fracasado completamente en la construcción de suficientes hogares para albergar a todas estas nuevas personas. Como en muchos otros países, la vivienda política en Canadá está controlada por ayuntamientos, y han sido reacios a permitir la construcción de más viviendas, ya que eso depreciaría el precio de las propiedades. Que haya menos hogares significa que sus precios siguen subiendo, lo que es genial para los propietarios que también, votantes potenciales y por tanto locales, los políticos no se ocupan de esto para evitar disgustos a sus actuales constituyentes. Aunque hagan viviendas inasequibles para los demás, añadir una población en constante aumento y el hecho de que el sector inmobiliario canadiense ha sido tradicionalmente un seguro popular, opción de inversión para extranjeros ricos, especialmente los asiáticos que buscan lugar donde aparcar su dinero en efectivo,
y la pesadilla de la vivienda no se detiene. ¿Por qué todo es tan caro? Aquí porque la vivienda no es ni de lejos la única cosa en Canadá que es extremadamente caro, que sorprendentemente pagan los canadienses más que casi nadie en el mundo por una serie de cosas comunes, como comestibles, comisiones bancarias, gastos de teléfono móvil o avión. Viajar al coste del combustible en Canadá es mucho más caro que en Estados Unidos, mientras que por otro lado el coste de la sanidad mucho más caro que en Europa. Y esto no es un accidente, sino que es consecuencia directa del hecho de que Canadá, más que ningún otro país, es dominada por monopolios y oligopolios. En otras palabras, la mayoría de las industrias canadienses están dominadas por uno o unos pocos gigantes empresas. Y esto no ocurrió por accidente, sino que es un resultado de una estrategia cuestionable, perseguido por muchos canadienses diferentes. Gobiernos en la parte inferior de esta estrategia es el temor a largo plazo de Canadá a que sus empresas nacionales obtendrán aplastados por sus mayores y más competencia agresiva de Estados Unidos. Estados a los que es una preocupación legítima, si vives justo al lado de la economía más grande y competitiva, pero ha hecho a Canadá un poco demasiado sobreprotector y convencido de que la única forma de evitarlo es ayudar a las empresas canadienses llegar a ser tan grandes como posible. Y así, mientras los gobiernos en la mayoría de los países intentan evitar que las empresas de convertirse en un canadiense demasiado grande, los gobiernos suelen intentar ayudarles para lograr exactamente eso. Y como resultado, la economía de Canadá se compone de solo un puñado de empresas gigantes, con competencia casi nula. Pero el problema es que los monopolios no son buenos para nadie, excepto para sí mismos, como muchos. Los estudios han demostrado que, puesto que no tienen competencia, tienden generalmente a subir los precios solo porque pueden, y los consumidores acaban pagando más, por servicios de peor calidad, mientras que las propias empresas se vuelven menos competitivas en los mercados internacionales, ya que lo tienen tan fácil en casa, que es por lo que probablemente no conozcas a una sola corporación canadiense con éxito. Y esa es otra parte. ¿Dónde están todos los puestos de trabajo? Del problema, a pesar de que Canadá es un país muy rico, a diferencia de la mayoría de las economías desarrolladas, su riqueza es basada principalmente en la exportación de materias primas, como el petróleo, el oro y otros recursos, junto con la masiva sector inmobiliario inflado. Pero, ¿qué significa que fuera de estas industrias no hay tantos blancos bien pagados? El tipo de trabajos que trabajadores de clase media con estudios universitarios buscarían normalmente. Y mientras Canadá tiene técnicamente escasez de mano de obra, la demanda es sobre todo para los peor pagados y los puestos menor cualificados. El resultado es que incluso para la vida de la clase media en Canadá es sorprendentemente difícil y, para colmo, el sistema roto. Mientras que Canadá tiene fama de tener alta calidad y amplio acceso de servicios públicos, especialmente si se comparan con Estados Unidos, que no es realmente cierto, tampoco, o al menos ya no, y probablemente el mejor ejemplo de ello sea que en la actualidad solo el 30% de los canadienses pensar que recibirían la debida atención médica en caso de emergencia frente al 70% de los estadounidenses, a los que se le hizo la misma pregunta, y bien tienen razón, los canadienses ahora cada vez más a menudo muriendo en urgencias, mientras esperan a ser ingresados debido a la extrema escasez de personal sanitario de los hospitales canadienses, y eso a pesar de que Canadá gasta más en sanidad que cualquier otro país europeo. Mientras que casi todos los países europeos superan a Canadá en métricas como los tiempos de espera y el número de los hospitales, apuestan en su conjunto por el sistema sanitario que fue en su día motivo de orgullo para el país, se sitúa ahora como uno de los peores entre los países en la OCDE. Y es una de las razones más comunes por las que los canadienses consideran que la gestión de su país se rompa por completo el fondo de es que la imagen idealizada de Canadá como una utopía moderna está en una más de cerca que se desmorona rápidamente la satisfacción vital de los canadienses que ha sido bajada durante los últimos 10 años y dada la escalada de la crisis inmobiliaria, costes de la vida insoportables, los monopolizadas economías y el rápido deterioro de los servicios. No está sorprendente, y desafortunadamente, a menos que en Canadá empiece a abordar urgentemente estas cuestiones, la percepción antaño idílica del país se desprenderá cada vez más de la realidad.